Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Cuello, docente de Fiscal 2 de clases prácticas. En la clase de hoy vamos a desarrollar el ejercicio número 2 de la guía de trabajo práctico, que versa sobre la determinación de base imponible, nacimiento de leche imponible, y vamos a concluir con el esquema de liquidación. A continuación voy a proceder a compartir el PowerPoint para poder desarrollar la clase prevista. Adentrándonos de lleno en lo que respecta al ejercicio práctico, allí tenemos que definir en primer lugar dónde está consagrado en la norma la base imponible. Lo encontramos en el artículo 10 de la ley, en el artículo 44 a 49.1 del decreto reglamentario, el tema de inconstitucionalidad del artículo 10 del decreto reglamentario. Como regla general, decimos que la base imponible está consagrada entonces en el artículo 10 de la ley y para la determinación va a partir del precio neto de venta, de la locación o de la prestación de servicios según surge la factura o documento equivalente. Si no tuviéramos factura o documento equivalente o esto no expresado en el valor corriente de plaza, se va a presumir que el valor corriente de plaza es el valor computable, salvo prueba en contrario. No incluye dentro de lo que es la base imponible el IVA propiamente dicho de esta ley, ni tampoco los impuestos internos, como pueden ser impuestos de cigarrillos, impuestos de celulares, que están consagrados en el artículo 44 del decreto reglamentario, en tanto y en cuanto cumplan con ciertas características, como estar discriminada la factura y que su importe haya sido ingresado al fisco por tal concepto. Respecto a los créditos incobrables, tenemos que decir que no se deducen para la determinación del IVA, es decir, que no generan menos débito fiscal ni tampoco más crédito fiscal. A partir de ese precio neto de venta se tienen que hacer una serie de ajustes en menos a través de descuentos y similares que se otorguen en el momento de la venta, es decir, en el momento de emisión de la factura, y que reúna el requisito de que tiene que ser otorgado según las costumbres de plaza. En lo que respecta a descuentos posteriores a la emisión de la factura, los mismos se van a computar para el cálculo del crédito fiscal conforme lo prevé el artículo 12 de la ley. También se hacen otra serie de ajustes, pero ahora ajustes en más, como ser los servicios complementarios prestados conjuntamente con operaciones gravadas o como consecuencia de la misma, tal es el caso de limpieza, seguro, garantía, embalajes, entre otros. También los intereses, actualizaciones, comisiones o recupero de gastos y similares con motivo de pagos diferidos o fuera de término. Y también el precio de bienes incorporados a las prestaciones gravadas consagradas en el artículo 3 de la ley de IVA, como ser, por ejemplo, la pintura para el pintor, ¿sí? Estos ajustes en más, ustedes lo van a encontrar en la norma, en el artículo 10, en el quinto párrafo de la ley, en la cual se consagra allí el principio de unicidad del hecho imponible, y nos dice que aun cuando se facturen por separado, o aunque considerados independientemente no se encuentren sometidos al gravamen, respecto de los intereses que se originen en la financiación o pago diferido de operaciones exentas o no gravadas, el artículo 10 del decreto reglamentario dice que están gravados por el IVA. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Angulo José Pedro de septiembre del 2010, en la cual allí concluye que los intereses de financiación o de operaciones o pago diferido de operaciones exentas o no gravadas siguen la suerte de lo principal. Es decir, que si la operación principal está exento o no grabada, los intereses de esas operaciones también van a estar exentos o no grabados. Y podemos concluir que lo que se dispone en el artículo 10 del decreto reglamentario se torna inconstitucional. Respecto de casos especiales consagrados en la norma, podemos identificar como más relevantes. Bien, en el caso especial de locaciones de muebles con opción a compras asimilables a venta, artículo 10, segundo párrafo, la base imponible va a estar dado por el valor total de la locación. En el caso que se desafecten cosas muebles de la actividad grabada con destino a uso o consumo particular de sus titulares, según el artículo 10, tercer párrafo de la ley, vamos a decir que la base imponible va a estar dada por el precio computable según operaciones normales, efectuadas por el responsable o en su efecto el valor corriente de plaza. En todos estos casos se debe atender a las condiciones de calidad, volumen, etcétera, que se encuentren involucradas en las operaciones que realiza el sujeto.
En las operaciones de canje de productos primarios por otros bienes, locaciones o servicios grabados que se reciben con anterioridad al artículo 10, cuarto párrafo de la ley, como por ejemplo cuando se reciben maquinarias agrícolas, fertilizantes o semillas que se dan a cambio de productos primarios que se entregan con posterioridad a dichos bienes. Bueno, el precio neto computable para ambas partes, es decir, para el vendedor y para el productor primario, el precio neto computable está dado por el valor de plaza, vigente en el mercado en el cual el productor realiza habitualmente las operaciones de esos productos primarios para el día en el que los mismos se entreguen. En el caso de obra sobre inmueble propio, consagrado en el artículo 10, sexto párrafo de la ley, la base imponible está dada por el precio neto computable según surge la proporción del precio total atribuible a obra. Aquí vamos a decir lo que se graba en el impuesto al valor agregado es la obra, no el terreno. Pero esto lo vamos a ver más adelante en casos específicos de prácticos. En lo que respecta a venta o transferencia de inmueble con bienes muebles, incluidos los de accesión, que están en el artículo 10, octavo párrafo, y el artículo 47 del decreto reglamentario, vamos a concluir que la base imponible está dada por el precio neto computable según la proporción que surge del convenio de parte correspondientes a dichos bienes objeto de gravamen. Y esa proporción no puede ser inferior a la proporción que surja de los costos conforme lo dispone la ley de impuesto a las ganancias. Un caso típico es cuando sujetos productores venden a tranquera cerrada su campo. Entonces tenemos por un lado el molino, tenemos todo lo que es el alambrado y tenemos también la siembra. Vamos a pasar ahora directamente a desarrollar el ejercicio número 2, que está en la página 5 de la guía de trabajo práctico. Nos pide que determinemos la base imponible. En el primero de los casos, venta de producto grabado, y nos dan como datos precio de venta 100.000 pesos, descuentos por cantidad 5.000, fletes por 1.000, impuestos internos 5.000, intereses cobrados 5.000 y recupero de gastos por pago diferido 1.000. El total de la factura es de 107.000. Bien, recordemos que nosotros para determinar la base imponible, como regla general, tenemos que determinar el precio neto que surge de la venta conforme la factura o documento equivalente. Recordar que si no hay factura o documento equivalente, o si ambos o alguno de ellos no expresa el valor corriente de plaza, se va a presumir que el valor de plaza es el valor computable, siempre salvo prueba en contra. Nuestro punto de partida para la determinación de la base imponible está dado por el precio de venta del producto de 100.000 pesos. A partir de allí se tiene que hacer una serie de ajustes en menos que está dado por los descuentos y similares otorgados en el momento de la venta, según las costumbres de plaza, y nos dice el enunciado que hay 5.000 pesos de descuento. Esos 5.000 pesos son equivalentes al 5% del precio de venta, por lo tanto vamos a concluir que es razonable y correspondería a deducirlo. A partir del principio de unicidad consagrado en el artículo 10, en el quinto párrafo, nos dice que forma parte de lo que es el precio neto grabado una serie de conceptos. Vamos a hablar sobre los ajustes en más. Algunos de ellos son, por ejemplo, los servicios complementarios prestados conjuntamente con las operaciones grabadas. Eso está en el artículo 10, quinto párrafo, en el punto 1, y allí tenemos, por ejemplo, el ítem de los fletes por 1.000 pesos. También tenemos los intereses, las actualizaciones, comisiones o recupero de gastos y similares con motivo de pagos diferidos o fuera de término, artículo 10, quinto párrafo, en el punto 2 de la ley, y tendríamos allí como conceptos a incorporar o ajustes en más, los intereses cobrados de 5.000 y el recupero de gastos diferidos por 1.000. Un ejemplo de estos recuperos de gastos por pago diferido es cuando, por ejemplo, el vendedor incurre en gastos para certificación de firmas, ¿sí? Para asegurarse el cobro con posterioridad. Vamos a concluir entonces que la base imponible está dado por 102.000 pesos. ¿Qué pasa respecto de los otros ítems que no hemos hablado, como por ejemplo impuestos internos? Bueno, recordar que el artículo 44 del decreto reglamentario, que regula allí lo referido a impuestos internos, como pueden ser los impuestos, por ejemplo, los que recaen sobre cigarrillos, sobre celulares, entre otros, para no incluirlo en la base,
se deben requerir estos dos requisitos, que tienen que estar discriminados en la factura y que el importe tiene que coincidir con el ingresado al fisco. Pasamos ahora a otro ejercicio, a otro punto, el ejercicio número 2, y está referido a la importación de ciertos productos grabados, en el cual tenemos una serie de ítems. El pago de la mercadería a través de lo que es la letra de cambio, el banco por 20.000 pesos, el pago de gastos y comisiones bancarias por 1.000 pesos, el valor normal de aduana de la mercadería por 25.000, los derechos de importación de la mercadería por 5.000, otros tributos aduaneros por 2.000, impuestos internos de la mercadería por 1.500 pesos y gastos y honorarios facturados por el despachante por 500 pesos. Bien, lo que tenemos que partir para este caso de importación definitiva de cosas muebles, ley en el artículo 25 y 27, cuarto párrafo, y artículos 64 y 65 del decreto reglamentario. La importación definitiva de cosas muebles se grava en el IVA en el momento en que se nacionaliza la mercadería, ¿sí? La nacionalización se produce con el despacho plaza de las mercaderías, es decir, cuando aduana permite al contribuyente el retiro de esa mercadería para ser introducida al mercado interno. En ese momento se liquida y se abona, junto con la liquidación y pago de los derechos de importación, el impuesto al valor agregado. La base imponible en el caso de importación definitiva está dado por el precio normal para la aplicación de derechos de importación, al cual se le van a agregar todos los tributos de la importación o como consecuencia de ella. Eso está consagrado en el artículo 25 de la ley. Nuestro punto de referencia entonces es el valor normal de aduana, que está dentro de los ítems que nos da el enunciado, 25.000 pesos. Ese valor es el que se define para la aplicación de los derechos de importación, conforme lo prevé el artículo 64 del decreto reglamentario, y se van a realizar una serie de ajustes más dados por los tributos a la importación o como consecuencia de ella, artículo 25 de la ley, y conformado entonces por los derechos de importación de 5.000 y otros tributos aduaneros, como pueden ser la tasa estadística por 2.000 pesos. Concluimos que la base imponible para el caso puntual es de 32.000 pesos. Tenemos que referirnos ahora a los otros ítems que no forman parte de la base imponible, en el caso de importación, como pueden ser los gastos y comisiones bancarias. Vamos a decir que estos están grabados para el banco. Lo referido a impuestos internos están excluidos de la base imponible conforme lo prevé el artículo 64 del decreto reglamentario. Los honorarios del despachante de aduana están grabados obviamente para el despachante de aduana. Pasamos ahora a ver el punto C. Nos dice que un comerciante lleva a cabo los siguientes hechos económicos, montos no tienen IVA. Como punto 1 nos dice que retira de su negocio para consumo particular una mercadería cuyo valor de costo es de 1.000 pesos, su precio de venta al contado con operaciones normales es de 1.500 pesos y el precio de venta financiado es de 10 cuotas de 200 pesos. Estamos aquí frente a un caso de desafectación de cosas muebles que comercializa habitualmente el contribuyente. Recordemos que se considera venta la desafectación de cosas muebles de la actividad grabada con destino a uso o consumo particular de los titulares, y la base imponible va a estar dada por el precio de una operación normal para el contribuyente, teniendo en cuenta las condiciones de volumen, cantidad, calidad que se encuentran involucradas. Eso está en el artículo 10, tercer párrafo de la ley. Entonces, nos dice que la operación normal es de 1.500 pesos, entonces nuestra base imponible es de 1.500 pesos. Vamos ahora al punto 2. Nos dice el enunciado: desafecta una camioneta que tenía de reparto, destinándola para uso familiar, el precio de costo de 50.000 pesos, el valor residual impositivo actualizado 40.000 y el precio de plaza de 60.000, según las revistas especializadas. Aquí, a diferencia del punto anterior, estamos frente a una desafectación de un bien de uso. Recuerden ustedes lo que está consagrado en el artículo 4, tercer párrafo de la ley. Una vez que se adquiere el carácter de sujeto pasivo del impuesto, conforme lo prevé el artículo 4, inciso A, B, D, E y F de la ley, serán objeto de gravamen la venta de cosas muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de tal, con prescindencia del carácter que revista para la actividad. Y en el caso puntual, entonces, estamos frente a una situación de desafectación de bienes de uso. El comerciante, entonces, no se dedique habitualmente a la desafectación de
camionetas. Por lo tanto, vamos a concluir que la base imponible va a estar dada por el valor corriente de plaza. En este caso, podemos obtener ese valor a través de revistas especializadas, como pueden ser Megautos, Parabrisas, entre otras, y en el caso puntual la base imponible es de 60.000 pesos. Pasamos al punto D, CIRA S.A., responsable inscrita en el IVA, que se encuentra domiciliada en el país, contrata desde el exterior el asesoramiento técnico para la instalación y puesta en funcionamiento de la caldera industrial. Por dicho servicio recibe una factura del exterior por $60.000, equivalente a 4.207.500 pesos, estando a su cargo la retención del impuesto a las ganancias, que alcanza la operación, la que ascendió a 1.934.835,77 centavos. Aquí estamos frente a un hecho que se encuentra contemplado en el artículo 1, inciso D de la ley, la cual nos dice que están alcanzadas en el IVA las prestaciones comprendidas en el artículo 3, inciso E, de la ley que se realicen en el exterior con utilización o explotación efectiva en el país, cuando el prestatario, es decir, en este caso CIRA S.A., resulte sujeto pasivo del IVA, conforme lo prevé el artículo 4, inciso G de la ley, y reviste el carácter de responsable inscrito. Las operaciones en monedas extranjeras se deben convertir al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina, al cierre anterior a la fecha en que se perfecciona el hecho imponible, eso está en el artículo 49 del decreto reglamentario, y para el caso de importaciones de servicio en el IVA, se aplica el gravamen sobre el precio neto de la operación resultante de la factura del prestador del exterior, eso está en el artículo incorporado a continuación del 26 de la ley de IVA. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es Causa Puentes del Litoral, de agosto del 2014, en el cual concluye que el precio neto de la operación, al que hace referencia al artículo incorporado a continuación del 26, abarca también el monto del impuesto a las ganancias tomado a su cargo por el prestatario local, aunque no se lo haya hecho constatar en las facturas emitidas para documentar el pago entre los contratantes. En virtud de ese fallo, podemos concluir que el GROSINAP debe ser integrado a la base imponible del IVA en la importación de servicios, independientemente que el monto correspondiente a dicho acrecentamiento conste o no conste en la factura o documento equivalente. En el caso puntual, la base imponible del IVA va a estar conformado por el valor de la factura, 4.207.500 pesos, más la retención del impuesto a las ganancias por 1.934.835,77 centavos. La base imponible total es de 6.142.335,77. Vamos ahora al punto E. Nos dice Carlos Martínez, alquila un local comercial de su propiedad por la suma de 50.000 pesos mensuales, valor neto de IVA, a Emprender S.A. Ambos son responsables inscritos en el IVA. Durante la vigencia del contrato y restando 6 meses para la finalización del mismo, el locatario efectúa una mejora que el locador no está obligado a indemnizar por la suma total y acordada de 120.000 pesos. En el caso de locaciones de inmuebles que se encuentran grabadas en el IVA, la base imponible va a estar conformado por el precio convenido en el contrato más los complementos del mismo, excepto que los importes correspondan a gravámenes, expensas y demás gastos por tasas y servicios, en los cuales el locatario lo toma a su cargo. Eso está contemplado en el artículo 49.1 del decreto reglamentario. Hacemos mención ahora a la resolución de AFIP, la 1032 del 2001, en el artículo 8, la cual dice si las mejoras son introducidas por el locatario y el locador no está obligado a indemnizar, el monto de las mejoras deberá prorratearse en los meses que resten hasta la finalización del contrato. A tal efecto, deben considerarse las derogaciones efectuadas en cada mes calendario. Eso lo está contemplado en el artículo 5, inciso B.8 de la ley. Por lo tanto, la base imponible va a estar conformada para el caso puntual por el precio del alquiler más la proporción del importe de la mejora. El precio del alquiler son 50.000 pesos y la proporción atribuible al mes de esa mejora, bueno, va a surgir de los 120.000 pesos dividido los 6 meses, que son los meses que restan para la finalización del contrato, es decir, que nos da 20.000 pesos por mes que se adicionan a los 50.000 pesos. La base imponible es de 70.000 pesos. Pasamos ahora a la segunda parte
del práctico de hoy, que se refiere a nacimiento del hecho imponible. En el artículo 5 y 6 de la ley y en los artículos 17 a 26 del decreto reglamentario. ¿Qué es el nacimiento del hecho imponible? Nos determina el periodo fiscal, el mes calendario en el que se debe declarar tanto el débito fiscal como el crédito fiscal. Como regla general, consagrada en el artículo 5 de la norma, tenemos, en el caso de venta de cosas muebles, el nacimiento del hecho imponible se produce con la entrega del bien o la emisión de la factura o acto equivalente, lo anterior. En el caso de producirse el nacimiento del hecho imponible por la emisión de la factura, se debe reunir el requisito de que el bien exista y haya sido puesto a disposición del comprador conforme lo dispone el artículo 6, segundo párrafo de la ley. En el caso de prestaciones de servicio, locaciones de obra y servicio, eso lo tenemos en el artículo 5, inciso B de la norma, y el nacimiento del hecho imponible es en el momento en que finaliza la ejecución o prestación, o en el momento en que se produce la percepción total o parcial del precio, de los dos lo anterior. Casos especiales contemplados en la norma, los cuales vamos a citar solamente algunos de ellos y nos remitimos a que ustedes vean por favor las normas para ver el resto de los casos especiales. El servicio o prestación del mismo con la entrega de un bien, conforme lo prevé el artículo 5, inciso B.1 de la norma. En este caso, el nacimiento del hecho imponible se produce con la entrega del bien o en el momento en que se produzca la emisión de la facturación de los dos, lo anterior. Si se produce el nacimiento del hecho imponible con la emisión de la factura, tiene que reunir los requisitos contemplados en el artículo 6, segundo párrafo, que disponen que el bien exista y que haya sido puesto a disposición. Otro caso especial son los intereses por colocaciones o prestaciones financieras, artículo 5, inciso B.7 de la ley. En este caso, los intereses, el nacimiento del hecho imponible de los mismos se va a producir con el vencimiento del plazo para el pago o en el momento que se produzca la percepción total o parcial del mismo, lo anterior. Otro caso es el trabajo sobre inmuebles de tercero, artículo 5, inciso C de la norma, y el nacimiento del hecho imponible se produce con la aceptación del certificado de obra total o parcial, en el momento que se produzca la percepción total o parcial del precio, o en el momento en que se produzca la facturación. De los tres, lo anterior. En el caso de servicios continuos, contemplados en el artículo 21 del decreto reglamentario, como pueden ser los servicios profesionales de asesoramiento que se realizan a una empresa, por ejemplo, en este caso, el nacimiento del hecho imponible es con la finalización de cada mes calendario. Y en el caso de señas o anticipos que congelen precio, artículo 5, último párrafo de la ley, el nacimiento del hecho imponible es en el momento en el que se produzca la percepción de esa seña o anticipo, en el momento en el que mismo se haga efectivo. No es requisito en este caso que el bien exista y que se haya puesto a disposición del comprador. Vamos ahora a continuar desarrollando el ejercicio número 2. Nos dice como punto F, José Sabafresco, empresa unipersonal, se encuentra inscrita en el IVA y se dedica a la fabricación y comercialización de termotanques. Allí recordemos cómo analizar el caso. Estamos aquí frente a una situación de venta de cosas muebles. Eso está consagrado en el artículo 1, inciso A de la ley, artículo 2, inciso A, realizado por un sujeto del artículo 4, inciso A. El nacimiento del hecho imponible de este tipo de operaciones lo contemplamos en el artículo 5, inciso A de la norma, y se va a producir con la entrega del bien o en el momento en que se produzca la facturación o acto equivalente de los dos, lo anterior. Tenemos que recordar que si el nacimiento del hecho imponible se produce con la facturación o acto equivalente, tiene que reunir el requisito contemplado en el artículo 6, segundo párrafo, y es que el bien debe existir y que tiene que estar puesto a disposición del comprador. El 16 de enero de 2021 entrega una partida de termotanque facturando la misma el 1 de marzo de 2021. La fecha de entrega del bien es anterior a la de la facturación. En consecuencia, el nacimiento del hecho imponible se produce en el día en que se entrega el bien, es decir, el 16 de enero. ¿Sí? Artículo 5, inciso A. Punto 2. Factura el 31 de marzo de 2021 termotanques, encontrándose en el depósito para que el cliente proceda al retiro de los mismos.
Aquí vemos que no se entregan físicamente los bienes al comprador, pero sí lo factura el 31 de marzo y están puestos a disposición para su retiro. El nacimiento del hecho imponible es el 31 de marzo de 2021, artículo 5º, inciso A, y artículo 6º, segundo párrafo de la ley. Punto 3. Factura la partida de termotanques en enero de 2021. La fecha de entrega fue el 1 de marzo de 2021. La fecha de finalización de la producción y puesta a disposición de los mismos fue el 21 de febrero de 2021. Bueno, aquí hay muchas fechas involucradas, motivo por el cual se aconseja realizar una línea de tiempo expresando allí cada una de las operaciones que involucra el enunciado. Tenemos que en enero de 2021 se emite la factura, pero no existe el bien. El 21 de febrero de 2021 es el momento en que se finaliza la producción y se pone a disposición del comprador. Y el 1 de marzo de 2021 es el momento en el cual se entregan los bienes. El nacimiento del hecho imponible se produce el 21 de febrero, ya que esa fecha se cumplen con los requisitos de emisión de la factura, que es el de enero de 2021, y la puesta a disposición de los bienes al comprador, conforme lo prevé el artículo 6º, segundo párrafo de la ley. Como punto 4 tenemos que en abril de 2021 se perciben 1.000 pesos en concepto de seña que no congela precio. Si la seña no congela precio, no se genera el nacimiento del hecho imponible, ya que no está consagrado por la norma, si no cumple con los requisitos del artículo 5º, último párrafo. Y como punto final, nos dice que en abril de 2021 percibe 1.000 pesos en concepto de seña que congela precio total. Recordemos que si la seña congela precio, el nacimiento del hecho imponible se produce en el momento en que se percibe la seña, es decir, en este caso es en abril de 2021, esto está en el artículo 5º, último párrafo de la ley. No se requiere el cumplimiento del requisito que prevé el artículo 6º, segundo párrafo de la norma, que es existencia del bien y puesta a disposición del comprador. En el punto G, ahora nos dice que el doctor José Martínez es un abogado responsable inscrito en el IVA, que percibió en el mes de marzo de 2021 la suma de 100.000 pesos en concepto de honorarios regulados judicialmente por su participación en un juicio. Su actividad profesional terminó en enero de 2020 y fueron regulados judicialmente en enero de 2021 y facturados en febrero de 2021. Bueno, aquí estamos frente a una situación que está contemplada en el artículo 5º, inciso B, punto 4 de la norma. En los casos en los cuales la contraprestación se debe fijar judicialmente, el hecho imponible se perfecciona con la percepción total o parcial del precio o emisión de la factura, lo que se produzca lo anterior. En el caso puntual, el nacimiento del hecho imponible se perfecciona, se produce en el mes de febrero de 2021, que es el momento en el cual se factura. Punto H, nos dice el contador Alberto Rotzela, responsable inscrito en el IVA, alquila un salón comercial por la suma de 20.000 pesos mensuales netos de IVA. Como consecuencia del incumplimiento reiterado en el pago de alquiler, se iniciaron las acciones judiciales a partir de marzo de 2021. Se nos consulta sobre el tratamiento fiscal por los periodos previos y posteriores a la demanda judicial. En lo que respecta a la locación de inmueble, el nacimiento del hecho imponible está contemplado en el artículo 5, inciso B, punto 8 de la norma, que se perfecciona en el vencimiento del plazo fijado para el pago de la locación o percepción total o parcial, lo que fuera anterior. Ahora bien, si se inician acciones judiciales mediante el cobro de alquileres o como consecuencia del incumplimiento del pago, los hechos imponibles de los periodos impagos posteriores a esa acción judicial se van a perfeccionar con la percepción total o parcial del precio. En este caso, vamos a decir que los nacimientos de hecho imponible por los alquileres hasta el mes de marzo inclusive, es con el vencimiento, en la medida que la acción judicial haya sido con posterioridad a la fecha de pago, perdón, a la fecha de vencimiento para el pago, y los alquileres con posterioridad se van a perfeccionar con la percepción total o parcial del precio. Concluimos el práctico a través del desarrollo de lo que sería un esquema de liquidación del IVA, contemplado en el artículo 24, primer y segundo párrafo.
En el esquema de liquidación tenemos débito fiscal, vamos a decir que es el impuesto generado por las ventas, eso está consagrado en el artículo 11 de la ley de IVA. Le vamos a restar el crédito fiscal, que es el impuesto generado por las compras, artículo 12 y 13 de la ley de IVA, y también le vamos a restar el saldo técnico a favor del contribuyente del periodo anterior, artículo 24, primer párrafo de la ley de IVA. Vamos a determinar el saldo técnico del periodo, entre el débito fiscal menos el crédito fiscal menos el saldo técnico del periodo anterior, y ese saldo técnico del periodo puede tener dos sentidos. Si puede ser a favor del contribuyente, es decir, que los créditos fiscales más el saldo técnico del periodo anterior sean mayores al débito fiscal. En ese caso, este importe no se va a trasladar a la segunda parte de la declaración jurada del IVA, sino que ese importe se va a trasladar al periodo fiscal siguiente como saldo técnico del periodo anterior. En el caso que el débito fiscal sea superior al crédito fiscal y al saldo técnico del contribuyente, en este caso ese importe sí va a formar parte de la segunda parte de la declaración jurada, es decir, que se compensa con las siguientes partidas. Tenemos que restarle el saldo de libre disponibilidad del periodo anterior que tenga a favor del contribuyente, eso está en el artículo 24, segundo párrafo de la ley. Tenemos que sumarle los montos que haya utilizado de ese saldo de libre disponibilidad, ya sea para compensar algún impuesto. Tenemos que restarle las retenciones o percepciones y pagos a cuenta que haya sufrido el contribuyente en el periodo mensual, y le vamos a adicionar las retenciones agropecuarias reintegradas en el periodo fiscal. ¿Para qué? Para llegar así al saldo final de la declaración jurada, que puede tener un saldo de libre disponibilidad del artículo 24, segundo párrafo, o un importe a ingresar al fisco. Si es un saldo de libre disponibilidad a favor del contribuyente, se va a trasladar al periodo fiscal siguiente como saldo de libre disponibilidad del periodo anterior. Y si es un saldo a favor del fisco, bueno, se tiene que ingresar ese importe a través de los canales habilitados a tales efectos. A continuación vamos a desarrollar 5 casos posibles que pueden surgir a la hora de la liquidación del IVA. En estos 5 casos partimos del supuesto que cada caso es independiente, ¿sí? No es que sea del mes siguiente a cada una de las alternativas. En el caso o la situación A, tenemos que un débito fiscal es de 1.000 pesos, que es un impuesto por las ventas, un impuesto por las compras de 800 pesos. Nos queda así un saldo técnico del periodo de 200 pesos, que es a favor del fisco. Tenemos en este caso también que el sujeto ha sufrido retenciones o percepciones por 80 pesos. Entonces, como el saldo técnico es a favor del fisco, sí se puede compensar con las partidas que siguen en esta segunda parte de la declaración jurada. Es decir, que tenemos los 200 pesos menos los 80 pesos, nos queda un importe de 120 pesos como saldo de declaración jurada a ingresar al fisco. Vamos ahora a la alternativa B. Tenemos un impuesto de ventas por 1.000 pesos, un crédito fiscal por 800 pesos, lo que nos genera un importe a favor del fisco de 200 pesos, un saldo técnico a favor del fisco de 200 pesos, y tenemos que en este caso el contribuyente ha sufrido retenciones o percepciones por 220 pesos. Estos 220 se pueden utilizar para cancelar ese saldo técnico a favor del fisco, lo que nos va a generar un saldo de libre disponibilidad del periodo de 20 pesos, como resultante de los 220 que son los saldos de libre disponibilidad a favor del contribuyente, menos los 200 pesos, que es el importe a favor del fisco. Este saldo de libre disponibilidad va a tener el tratamiento del artículo 24, segundo párrafo. Pasamos a la alternativa C. Tenemos un débito fiscal por 1.000, un crédito fiscal por 1.100 pesos, lo que nos genera un saldo técnico a favor del contribuyente de 100 pesos. Estos 100 pesos se deben trasladar a los periodos fiscales siguientes para compensar con débitos fiscales futuros. No se pueden compensar con la segunda parte de la declaración jurada de IVA.
Tenemos a su vez que el contribuyente ha sufrido retenciones o percepciones de 220, lo que nos genera un saldo libre de disponibilidad a favor del contribuyente de 220 pesos. En esta alternativa C, entonces, tenemos como respuesta un saldo técnico a favor del contribuyente de 100 pesos y un saldo de libre disponibilidad a favor del contribuyente por 220 pesos. Es decir, que hay dos saldos a favor del contribuyente, que tienen distintos tratamientos. En el caso de la alternativa D, tenemos un débito fiscal de 1.000 pesos, un crédito fiscal de 800 pesos, que nos genera un saldo técnico a favor de AFIP de 200 pesos, y en este periodo el sujeto, el fisco le ha reintegrado, ¿sí?, retenciones agropecuarias, motivo por el cual debería devolverlas al fisco, ¿sí?, a esos 150 pesos. Entonces tenemos 200 pesos, el saldo técnico a favor del fisco, más 150 pesos, el saldo total que debe ingresar al fisco es de 350 pesos. Un tema puntual en este caso de retenciones agropecuarias reintegradas en el periodo fiscal, que es por qué eso devuelve esa plata al fisco. Esto es porque el productor agropecuario, en el momento en el cual produce la venta, en la medida que reúne ciertos requisitos, el sujeto, por ejemplo el acopiador que le compra al productor agropecuario, tiene la obligación de efectuar una retención. El productor agropecuario esa retención la utiliza para cancelar otros impuestos, y luego, en la medida que el productor agropecuario reúne ciertos requisitos, tiene la posibilidad de acceder a lo que son retenciones que reintegra el fisco de manera automática, pasado un tiempo y que reúne ciertos requisitos del productor agropecuario. Entonces, por ese motivo, en el tratamiento del IVA, nosotros los contemplamos como una vez que se reintegra esa retención al productor agropecuario por parte del fisco, el contribuyente tiene que incluirlo en su declaración jurada como un importe a devolver al fisco. Por eso es que está en signo positivo esa retención agropecuaria que reintegra. Dicha esta aclaración, pasamos ahora a la última de las alternativas, que es la alternativa E, en la cual tenemos un débito fiscal por 1.000 pesos, un crédito fiscal por 1.200 pesos, lo que nos genera un saldo técnico a favor del contribuyente de 200 pesos. Recuerden ustedes que estos 200 pesos se deben trasladar a periodos fiscales futuros. Solamente se pueden utilizar contra débitos fiscales futuros. Y tenemos la retención agropecuaria reintegrada en el periodo fiscal de 150 pesos, lo que nos genera un importe ingresar al fisco de 150 pesos. Entonces, en la alternativa E, yo voy a tener una parte de la declaración jurada como un saldo a favor del contribuyente de 200 pesos, que no puedo utilizar para compensar esa retención que se reintegra de los 150, ¿sí? Entonces, por un lado tengo un saldo técnico a favor de 200 pesos y por otro lado tengo una suma a ingresar al fisco de 150 pesos. Bueno, con esto damos por concluido la clase práctica en el día de la fecha, y por favor utilicen los horarios de consulta que prevé la materia para los días martes a las 19 horas, y también si hay algunas consultas y no pueden acceder a los horarios de consulta, pueden utilizar la página de la facultad, las cuales se responderán a la brevedad. Muchísimas gracias.